reclamadas. No sé si me podrían confirmar si nos quedamos ahí. ¿En dónde dijo Lick? Punto número 6 de las prestaciones laborales reclamadas. No sé si nos quedamos en el punto número 5 del salario. No recuerdo la verdad, Fins. No sé dónde nos quedamos exactamente. Falta todavía un montón todavía por ver. ¿Ninguno tiene una noción de dónde nos quedamos? Va. Vamos a ver. Domingo. 15. Domingo, pues es que es tanto. Bueno, creo yo que nos quedamos en el salario. Yo tengo estructura descrita en materia laboral y ahí hablamos sobre el encabezado, sobre la comparecencia del actor, el lugar para recibir notificaciones, la personería, el motivo de comparecencia, requisitos para reinstalación, el cuerpo, la estructura de la demanda, y ahí me quedé. En el cuerpo de la estructura de la demanda hablamos sobre la relación de hechos, relación de trabajo, motivo de la finalización del trabajo, y por último vamos a hablar del trabajo desempeñado. Los hechos. Bueno. Vamos a ver. Bueno, entonces desde ahí comencemos para que no vayan a ver algunos compañeros. Yo pensé que bueno, del puesto desempeñado, pues es el punto número 2. Entonces, punto número 1, tenemos de la relación de los hechos, en qué se fundamenta la petición, de la relación del trabajo, cuándo inicia la relación laboral, cuándo termina, la duración, el motivo de la finalización. Luego entramos al punto número 2 del trabajo desempeñado. Entonces, el trabajo desempeñado tiene que ir plasmado en la demanda para poder demostrar, porque es un requisito sine qua non que pide la ley, para esclarecer cuál era el puesto de trabajo que estaba ejerciendo el trabajador y aunado a ello los últimos 6 meses de salario, ¿verdad? Que conforme a la ley él estaba gozando. Punto número 3, del lugar de la prestación de los servicios. Esto es muy importante porque en las demandas nos pueden interponer excepciones por razón de la materia o por razón del territorio. Cuando uno comienza a trabajar, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, la sede, por eso es que es muy importante la vecindad, porque con la vecindad, no recuerdo bien mucha, pero creo que es el artículo 41 del Código Civil, 41, 42, 43, habla sobre el domicilio también, que está en el artículo 38, 39, por ahí, del Código Civil, que obviamente, pues, aunque son dos cosas diferentes, pues van encaminadas a un mismo objetivo. Demostrar el perímetro vecindario donde nosotros vivimos. Y vamos a probar dónde vivimos por medio de un recibo de luz, de agua, ¿verdad? Si la casa está a nombre de nosotros, el YUSI, muchas cosas, ¿verdad? Ustedes ya también manejan un poquito eso, ¿verdad? También declaración testimonial de los vecinos, si fuese el caso, ¿verdad? Que vayan a declarar que si es cierto que ustedes viven en la zona 1, viven en la zona 3, en la zona 5, en la zona 6, en la zona 7, así sucesivamente de la ciudad capital. Y que su relación laboral inició, ¿verdad? Aquí con sede en la ciudad de Guatemala. Pero es el caso que a ustedes les vinieron unas notificaciones administrativas por parte de la empresa. Ustedes conocen como Walmart, lo que antes era Pais, pues, Semaco, todas esas empresas gigantes tienen sedes en toda la República de Guatemala. ¿Verdad? Esa cosa de Max, ¿verdad? Ese Sony, Distelsa, puta, por todos lados están. La Curazao, aunque no es tan grande ya la Curazao como antes, ¿no? El Gallo más Gallo, pues está por todos lados, están repletos. Entonces puede ser que en algún momento le digan, miren, necesito que se vaya para que sea el Trinango,
necesito que me vaya a auxiliar allá a Quiché, a Petén, a Izabal, a un montón de lados. Entonces, ustedes viajan y se tienen que ir porque tienen que cumplir, ¿verdad? Y entonces ya su relación laboral empieza a ejecutarse allá. Pero ustedes comenzaron aquí y su vecindad está aquí. Con eso ustedes prueban que su vecindad, ¿y cómo se prueba también con el número del DPI? ¿Verdad? Porque los que somos de aquí de la capital, el DPI termina con 0101, ¿o no es así? Cuando son de Sí. otros lados, llevan otras nomenclaturas, por ejemplo, si es Salamá, 15-01, creo que es ese, o algo así. Por ejemplo, en Jutiapa es 2201. 2201. ¿Se dan cuenta cómo solo con el DPI ya empezamos a probar de dónde somos vecindados? Para efecto de que no nos vayan a plantear a la hora de los pencasos una demanda por excepción del territorio, ¿verdad? Entonces, como la ley siempre es tutelar, indubio pro operario, se tiene. ¿Qué pasa cuando uno, digamos que lo mandaron a Quiché, Izabal, a Huehuetenango, a todos lados, San Marcos, y la relación laboral terminó en Petén? Ahí lo echaron a la mierda. Puta, dice uno, verga. Se tiene que regresar a donde él vive. Porque cuando uno se queda sin trabajo, se queda sin money, va. Ya no hay money. Entonces, la ley por eso es que protege al trabajador. Entonces, al probar que la vecindad, aplicando el artículo 314, ¿verdad? El 332, ¿verdad? Literal B. Ya ven cómo se va armando el rompecabezas con las leyes. Demostramos que nosotros vivimos aquí y por ende no ha lugar la excepción en cuanto a por la competencia del territorio, ¿verdad? Porque la ley es clara al decir que en el 314 literal A y B dice que se tiene que ventilar el proceso laboral en donde el trabajador tenga su vecindad y no donde el patrón no quiera, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque obviamente si está lejos el tribunal, le va a costar más dinero ir a él a las audiencias. Entonces la ley protege al trabajador en ese aspecto. ¿Me doy a entender bien? Entonces pasamos pues al siguiente paso de la jornada de trabajo. Ya las jornadas pues ya las tenemos, ya asumo que ya las manejamos, ¿verdad? Ya no voy a explicarlas tanto porque ya las hemos visto. Entonces, en la demanda tiene que ir la jornada de trabajo. Es importante que se reclame el pago de la jornada extraordinaria cuando procede. ¿Cómo se prueban las horas extraordinarias? Conforme a las boletas de pago, depósitos bancarios que hacen los patronos cuando hacen los pagos, porque recuérdense que la hora extraordinaria se paga doble, ¿verdad? 1.5, que eso creo que ya lo vieron, pero si no, yo se los voy a enseñar un poquito más adelante. Muy bien, tenemos la jornada ordinaria, la diurna, nocturna o mixta. Entonces ya tenemos, eso ya lo tenemos que manejar, pues compañeros, no puedo detenerme tan, pero en algún momento, si ustedes quieren, podemos platicar ya de eso. Punto número 5, tenemos del salario de vengado. Tenemos dos tipos de salario, el salario ordinario y el salario promedio. El salario promedio es aquel que nos va a servir para tomar el cálculo de la indemnización. Recuérdense que las prestaciones principales son indemnización, daños y perjuicios, costas judiciales. Artículo 78 del Código de Trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense bien, pues aquí no lo pude abordar con las otras secciones, pero por ejemplo nosotros manejamos el año con 365 días, pero los tribunales de justicia no lo trabajan así. Ellos trabajan como estamos hablando de industria, estamos hablando de trabajo
de mano de obra calificada, entonces los tribunales de justicia, en la gran mayoría de los 15 de primera instancia, ellos manejan el año calendario comercial. Eso es lo que pasa. ¿Y qué creen ustedes? Que eso son 360 días al año. Ese es el año comercial en que se tiene que aplicar. Por dar un ejemplo, ellos toman febrero con 30 días, no con 28, ¿verdad? Pero es un poco complejo explicarlo, pero lo haré un poquito más adelante. Entonces, la fórmula para sacar la indemnización la vamos a respaldar en el artículo 82 del Código de Trabajo. Y ahí ya tenemos nuestras primeras fórmulas. Recordemos que cuando vamos a promediar el salario, el aguinaldo, el bono 14, todo eso se debe tomar en cuenta el salario devengado en los últimos 6 meses. Ahí se promedia el salario. Si se permite, cuando termine toda la estructura del memorial, de repente me agarran de buenas y se los voy a enseñar. Bien calidad. Pero ahorita solo puedo dejar pues las ideas. Muy bien. Entonces ya saben, artículo 82, ahí tenemos nuestra primera fórmula para sacar la indemnización. Los daños y perjuicios. Recordemos de que la ley es clara en el artículo 78 de que son hasta un máximo de 12 meses. Obviamente, cuando se demuestra que el despido fue injustificado, el juez pega la máxima, ¿verdad? Los 12 meses cabales. Costas judiciales. ¿Qué son las costas judiciales? Son los gastos que se derivan por el haber provocado la litis laboral cuando no era necesario, ¿verdad? Entonces, el que pierde el caso paga las costas judiciales. ¿Cómo hago yo para cobrar las costas judiciales? Eso yo hablo claro. Bueno, mire, hermano, mire, señorita, yo me quedo con las costas judiciales, pero también cobro un porcentaje sobre lo que se está ganando. ¿Lo toma o lo deja? Comúnmente, pues realmente a mí a veces se van, porque pues yo cobro un poquito caro porque conozco el tema, ¿me entienden? Entonces, nunca he perdido un juicio laboral en mi vida, tampoco un juicio civil, y eso que ya llevo casi 350 juicios civiles y ni uno he perdido. Entonces, eso me da a mí la solvencia para hacerme exquisito, ¿va? Pero han sido años de lucha. Y eso es lo que quiero también para todos ustedes, inclusive que algún día me superen. ¿Y por qué no? A mí no me va a doler eso, ¿va? Al contrario, me voy a sentir muy orgulloso de verlos triunfar, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, bien, las costas judiciales se pueden pelear, sí o no. ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Vaya, ¿cómo digamos si tú eres mi abogado y me dicen, mire, mi abogado, me quieren fregar este trabajador que tuve? ¿Cómo podemos hacer para pelear las costas judiciales? ¿Se podrán ganar o siempre se pierden? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí se pueden pelear. Todo se puede pelear. Leamos el artículo 574, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien que lo lea, por favor. Disculpen que yo ya no leo, mucha mía no me gusta leer. Yo solo platico. Si alguien me pudiera hacer el favor de leer el artículo 574, si no me falla la memoria, por favor. ¿574 del Código Procesal Civil, dijo Lick? Disculpe, Sí. solo para confirmar. Por favor, mi honorable licenciada. Licenciado, disculpe, no es el 572 y 73.
Leámoslo. Perfecto, Lick. Artículo 572. Carga de las costas. Cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que lleve a cabo y por los que pida, debiendo anticiparlos cuando así lo establezca la ley. En caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que hubiere hecho. Artículo 573. Condena a las costas. El juez en la sentencia que determina el proceso que ante él se tramita debe condenar a la parte vencida el reembolso de las costas a favor de la otra parte. 574. Facultad del juez. No obstante, lo dicho en el artículo anterior que antecede, el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas total o parcialmente cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o de la contrademanda, o admita defensas de importancia invocadas por el vencido y cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento. Podrá eximirlo también del pago de aquellas costas que se hubiere causado en diligencias que el juez califique de ociosas o innecesarias. Entonces, ¿cuál sería el artículo que tendríamos que fundamentarnos para pelear las 500. costas? ¿Tendríamos que aplicar el 572 o tenemos que aplicar el 574? Para eximir el 574. Ahí está. Ese fue el que yo mencioné. Porque eso es, ¿cuál es el punto que se está tocando ahí? Honorable juzgador, en este momento presento el memorial correspondiente. Lo pueden hacer oralmente. También yo todo es casi oral, mucha. Ahí mismo me opongo. Obviamente tengo que ir preparado, llevo los medios de prueba, ¿verdad? Que hay que incorporar. Me opongo a las costas judiciales, toda vez, honorable juzgador, que mi representada ha litigado de buena fe. ¿Cómo lo probamos? Con las actuaciones que están inmersas en el proceso ordinario de mérito ya mencionado y que está plasmado con el número 0173-2020, 0490, por dar un ejemplo, ¿no? Oficial segundo. Dentro de ese proceso, honorable juzgador, usted puede hacer el análisis correspondiente, en donde se va a dar cuenta que nunca se litigó de mala fe. Y ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces, sobre todo cuando peleamos contra el Estado, ellos casi nunca respetan eso y están, por decirles ahorita, les platiqué, meten una incompetencia por el territorio, cuando ya no es procedente. O sea, sí se puede plantear, porque la ley lo permite, pero no es procedente porque se está actuando de mala fe. Se está intentando litigar de mala fe con el afán de retardar el proceso laboral. Claro, la ley lo permite y entra el recurso o la excepción dilatoria y la gran puta, pero ya es notoria la mala fe, ¿verdad? Es como cuando quieren poner una excepción dilatoria por materia. En los contratos laborales, digamos 022 o 029, ahí, permítanme un momentito, por favor. Don Mario, bien, mire, solo termino de dar clases ahorita y le pego la llamadita. Va, pues, don Mario, un abrazo. Entonces, intentamos probar de que nuestras actuaciones dentro del proceso laboral fueron de buena fe. Cuando nosotros logramos probar eso, obviamente tenemos que acuñarlo con varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en donde ya hay más de 3 sentencias contestes, es decir, en un mismo sentido, en donde se ha favorecido a la parte vencida. Se le da la oportunidad de liberarse del pago de las costas judiciales porque litigó de buena fe, pero hay que probarlo, ¿verdad? No es nomás así. Igualmente, en ese contrario sentido, si nos toca que pelear las costas judiciales,
porque recuérdense que las costas judiciales son para nosotros, de eso comemos, ¿verdad? Entonces hay que pelear. Entonces me opongo a la apelación correspondiente y el honorable juzgador, es evidente la mala fe de la contraparte, toda vez que aquí presentaron memoriales completamente de naturaleza eh, para retardar el proceso ordinario laboral. Por lo tanto, no se puede presumir la buena fe de las actuaciones de la contraparte. Contrario sensu, se demuestra y se prueba que han actuado siempre de mala fe. Y probamos, ¿verdad?, con las actuaciones que están inmersas en el proceso de relacionado. Y ustedes ya puntualizan, ¿verdad? En el punto número 1, punto número 5 del memorial, y ahí se van ustedes. Más adelante vamos a ver si miramos eso. Me doy a entender cómo se pelean las costas judiciales y cómo se pueden defender también. Aquí van las dos vías, cómo las defendemos y cómo las atacamos. Porque recuérdense que eso va acuñado al artículo 66, literal C del decreto 289. Cuando los memoriales son frívolos, dice, el juez los deberá de rechazar in limine. Y de ahí nos agarramos, ahí peleamos. Artículo 66 dijo, ¿verdad, Lick? Simón, 66C. Sí, ahí vamos. Ahí van armando ustedes ahí sus artículos. Disculpe, Lick, ¿de qué cuerpo normativo? Decreto 289, la ley del organismo judicial. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las prestaciones laborales como punto número 6. En ellas pues entran las principales, como habíamos hablado, la indemnización, daños y perjuicios, costas judiciales y las no secundarias, pero son las de menos valor, ¿verdad? Los bonos, el bono 14, el aguinaldo, las vacaciones, el bono incentivo, y todos aquellos bonos que sean reconocidos en los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Si existen pactos colectivos de condiciones de trabajo en el ámbito privado, claro que sí existen. Son pocos, porque a un empresario en el área privada no les conviene que les metan un sindicato. Destruyen a la empresa. Se la hartan como un cáncer. Tienen que tener demasiada solvencia económica como la Coca-Cola, como la Pepsi. No recuerdo ahorita otras empresas tan grandes que pueden soportar. Fíjense, la Coca-Cola tiene 3 sindicatos. Puta, es una barbaridad. Diana, No sé cómo está, no recuerdo bien cómo está eso que a ellos se les divide el salario en 3 partes, fíjense. Ganan un pistal esos cerotes. Porque creo yo que ahí tengo un amigo mío, que yo nunca me he metido con ellos, pero 24,000 pesos gano. Y él no tiene un puesto alto, pues. Entonces es una empresa muy grande, ¿verdad? En Claro no he visto yo que haya sindicato, tampoco en Tigo, y esos son más monstruos todavía, ¿verdad? Pero hasta el momento, Dios, el punto número 6 se llama de las prestaciones laborales reclamadas. Solo hay una previa, disculpen que me están preguntando ahí. Bien, y pues bueno, Walmart no sé si tiene, les soy sincero, desconozco, pero sí he visto poco. Pero donde más nacen los pactos colectivos es con el Estado, porque esa es la diferencia, mucha. En el Estado es ver cómo putas nos comemos el pisto. En cambio, en el área privada es ver cómo ahorramos el dinero, ¿verdad? Es que esa es la gran diferencia. En el Estado ahí vamos viendo cómo hueveamos, cómo gastamos, cómo nos enriquecemos. Pero en el otro lado no, ¿por qué? Porque ese es pisto ya de ellos, ¿no? El pisto del Estado, pues es de nosotros. No importa, ¿no? No debería de ser así, pero es por esa razón que siempre le echan mano y se huevean el dinero.
Ahí para los que trabajan en licitaciones y todo eso, se van a dar cuenta de todas las mafiosidades y corrupciones. No vamos a hablar del tema porque tengo prohibido hablar sobre esas cosas. Hay cosas que no puedo mencionar. Entonces, otra cosa, que discúlpenme, el libro ya no es, el folleto ya no está a la venta porque se fueron a quejar y me la dejaron ir. Porque hay dos pisados ahí que me llevan ganas, me llevan ganas desde hace rato. Entonces, que coman mierda. Yo no quiero ayudar a los alumnos, pero como no se puede, va mucha, entonces lamentablemente no está a la venta. Dígame, Ricardo. Eric, ¿cómo está? Mucho Solo gusto. una consulta, Eric. Dice que ahorita que estamos abordando el tema de prestaciones laborales, nosotros ¿Cómo? tenemos un caso ahorita de que están reclamando el tema de viáticos, en el tema de la indemnización o todo el tema de prestaciones laborales, están reclamando el pago de viáticos. Como la empresa actualmente les deposita a los visitadores ese rubro, por decirlo así, ese gasto, y entonces lo están incluyendo entre los ingresos Sí, del se los pagaban y empleado. no lo pagaban. Bien, Pero bien, bien, o sea, la empresa mes a absorbía mes ese se pago. hace el depósito Yeah. exactamente, pero como en la cuenta bancaria, por decirlo así, se registra como un ingreso nada más, ¿no? Entonces lo Sí, están tomando ellos como parte de los ingresos. ¿Cómo parte del podríamos hacer pasivo. esta otra parte para, exactamente, entonces, cómo se podría hacer como para que este rubro no entre como parte del pasivo? Mire, realmente le digo, se puede pelear, pero va a ser difícil ganarlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Han escuchado ustedes el famoso ya derecho adquirido? Ya no se puede revertir. Ustedes, por ejemplo, les ponen ya un determinado, por ejemplo, que la empresa maneje un salario mínimo de 5,000 quetzales, que está sobre encima todavía de lo permitido, ¿verdad? El salario mínimo creo que está en 4,100 o algo por ahí. Entonces, ya si la empresa paga los 5,000 como salario mínimo, ya no puede revertir eso en menos, ¿verdad? Porque como yo les dije anteriormente, el derecho laboral es la única materia que supera la Constitución. ¿Y qué es lo que puede también superar? Recordemos la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, derecho, leyes constitucionales, leyes ordinarias, leyes reglamentarias, leyes individualizadas. La ley laboral es ordinaria. Arriba está la Constitución. Y ya platicamos sobre eso, aplicando el artículo 130 del Código de Trabajo con el 102 literal y sobre el tiempo de vacaciones. Entonces, ay, no puedo contestar ahorita, me quedé joven, chingadera. Bueno, entonces fíjense bien, pues, un pacto colectivo supera una ley laboral. Un pacto colectivo, porque los pactos están hasta abajo, igual que los contratos en la pirámide de Kelsen. Pero aún así, permítanme un momentito. Buenos días, don Vicente. Mire, Buen día, Víctor, ¿cómo estamos? ahorita estoy dando clases, don Vicente. Yo lo llamo en unos 10, 15 minutos. Ay, está dando clases, ay, disculpe, Víctor. No tenga pena, don Vicente. Vaya. Un abrazo, pues. Ay, se me olvidó. No tenga pena, don No me Vicente. acordaba. Vaya, pues. Vaya, pues, platicamos porque me urge hablar con usted. Deme un compás de tiempo y ahorita vamos a hablar del tema. Va, pues. Vaya, no tenga pena, ay, disculpe. Va, pues. Muy bien, disculpen la interrupción, pero ya vieron, pues, que cuando uno es bueno, lo buscan a uno, ¿ya vieron? Entonces, eso es también lo que deseo para cada uno de ustedes. Bueno, mira, el pasivo, para contestar tu pregunta,
lo podríamos atacar con la vía de que eso no entra, nunca se pactó, nunca, si no se estipuló en los contratos, se tiene que alegar sobre ese extremo de que eso no se pactó en los contratos individuales de trabajo. Y tenés que invocar el principio pacto sunt servanda, anotarlo ahí. Ahí buscalo en Google, mano, porque eso Gracias. ahí, eso es fácil. Entonces, van a invocar el principio pacta sunt servanda y que bajo esta orden de este principio se tiene que cumplir a cabalidad con lo que se pactó dentro de ese contrato individual de trabajo. Nunca se habló ahí de que Ok. estas prestaciones iban a ser reconocidas como tal. Aquí el gran error por parte de la empresa es que ya lo pagó y al pagarse se consuma la figura jurídica que necesita el derecho laboral para nacer a la vida. Recuérdense que el trabajador está obligado a aprobar la relación laboral, las horas extras y las ventajas económicas. Y si no logra aprobar eso, entonces no logra nada. Pero aquí como ya hubieron pagos, mi compa, va a ser difícil que se gane. O sea, de una vez te lo digo. Vos invocá el pacto sunt Una servanda, consulta, Lick. ¿sí? Una Diga. consulta, pongámosle que ya en estos casos podríamos decir lo que ya está por derecho adquirido, dijo usted, pero para futuras ocasiones, ¿cómo podríamos evitar esa situación? Porque igual eso es parte del gasto de la empresa que pues ellos están consumiendo por el tema de que se pueda realizar las visitas a nivel de gira, ¿va? Pero para Dejarlo de que pagar, no se vuelva a dar... dejarlo de pagar, Ajá. pero hay que saberlo hacer, ¿va, mi compa? Entonces, yo te puedo dar unas guías, ¿va? Mira, obviamente, pues, todo tiene un riesgo. Yo no sé hasta dónde, ¿verdad? Está la empresa involucrada en este tipo de pagos, pero habría que hacer un procedimiento administrativo para sacarlo del cuadro para estarlo pagando, ¿va? Mes a mes. Que podrían ustedes camuflajearlo con un pequeño bono, ¿verdad? Según entiendo yo, hacen visitas, ¿verdad? Al nivel de la República de Guatemala. Y en base a eso, Exactamente. pues lo que se puede lograr es que en base a metas alcanzadas, producto vendido, dar un pequeño bono. Eso es la modificación que tendrían que hacer. Siempre tienen que dar algo, porque si se lo quitan de golpe, pueden sufrir varias demandas, mano, y sí pueden acabar con la empresa. Si ser empresario aquí en Guatemala no trae cuenta, mucha. Es duro, es duro, Sí. es duro, porque las demandas laborales son criminales, pues, ¿verdad? No perdonan. Yo entiendo también los derechos del trabajador, pero también hay que ponerse a pensar un poquito en el patrono, ¿verdad? Que a veces tenemos trabajo gracias a ellos, pero siempre hay abuso de los dos lados, ¿verdad? Pero por ahí podría Gracias, ser Lick. el camino, quitar ese rubro en ese sentido y convertirlo en un bono. Y ya no que se pague mes a mes, sino que se pague por meta alcanzada de producto vendido, o no sé cómo ustedes hacen las métricas, ¿verdad? Pero más o menos por ahí podría ser un Safeman. Gracias, Lick. Bueno, Y mire una consulta, si quisiéramos adquirir su libro, por decirlo así. miren, mucha, yo no puedo hablar de eso aquí porque ya vieron que me la dejaron ir. Y como le digo, esos dos cerotes me odian a muerte porque, miren, mucha, cuando uno es exitoso en la vida y cuando uno triunfa, mucha gente lo odia a uno, mucha gente lo envidia. Si se han dado cuenta, yo no soy envidioso y por eso es que la vida me bendice y me da tantísimo. Entonces, para los que lo quieran, pues me llaman por teléfono y miramos qué pisadas podemos hacer.
Pero sí, por favor, les pido que discreción, porque ya, pues, tanto problema, ¿verdad? Entonces, se me van encima como que yo fuera un criminal, puta, que se vayan a la mierda. Yo, pues, si miren, si tanto es, pues, me voy, va. Pero yo quiero ayudar al estudiante, pero ya vieron que la universidad, todo lo que está pasando, entonces, es muy triste que la universidad esté envuelta en tanta basura, en tanta mierda, pero platiquemos, llámenme, miramos qué podemos hacer, nos juntamos y ahí miramos qué onda, ¿sí? Eso sí Gracias, Lick. podemos hacer. Gracias. Bueno, Muchas Licenciado, ya gracias, más Lick. dejar su número en el chat, por favor. ay, Dios mío, bueno, espérenme, pues. Putas es esta mierda, ahí está. Esta mierda, vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a pasar rápidamente con las vacaciones. ¿Dónde vamos a sacar la fórmula de las vacaciones? Ya hablamos de la indemnización, artículo 82, párrafo B, creo que es, si no mal recuerdo. Las vacaciones en el 133 y 134, Código de Trabajo. Por ahí están. No recuerdo ahorita con tanta precisión, pero creo que por ahí están. O del 130 al 136, si no estoy mal, del Código de Trabajo para sacar la fórmula de pago de vacaciones. Aguinaldo, en el artículo 5 del decreto 76-78. El bono 14, que está mal pronunciado, pero todos ya sabemos que es el bono 14. Pues. Artículo 3 del decreto 42-92. Para sacar el cálculo de las ventajas económicas, artículo 90, último párrafo, y el artículo 93 del Código de Trabajo. La bonificación incentivo la vamos a encontrar en el decreto 37-01. Muy bien. Aquí agotamos ya lo de las prestaciones reclamadas laborales. Recuérdense que todo lo que está en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, pues hay que descargarlos, hay que buscarlos y eso cuesta. Cuesta mucho, por eso es que la mayoría de demandas no llevan peticiones sobre el pacto colectivo. Porque ¿qué es lo que pasa? Fíjense bien, pues, vienen muchos abogados cerotes y dicen, ay, sí, que pedimos el bono de Semana Santa, pedimos bono del pescado, pedimos bono navideño, todos esos bonos cerotes. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuérdense que la vigencia de un pacto colectivo, ¿de cuánto es? 2 años, ¿verdad? Entonces, cada 2 años se está negociando. Entonces, en el lapso de esa vigencia es que se tiene que reclamar los derechos reclamados laborales. Porque ¿qué hacen la mayoría de abogados? Fíjense bien, pues, ponen en la demanda todos esos bonos pisados y dicen, según el pacto colectivo de condiciones de trabajo, y ahí se quedan. Y eso no es así. Hay que individualizar, ser preciso, poner el año de vigencia. Pero ¿qué pasa si no ponen el año de vigencia? Se viene abajo ese reclamo. ¿Ya vieron? No es fácil. El derecho laboral es complicado también. Y ahí sí no perdona porque hay un fundamento de derecho. Artículo 332, literal E. La prueba que no sea plenamente individualizada será rechazada. ¿Y dónde la rechaza el juez? En la primera audiencia. ¿Ya bien? Si no va bien eso, viene un buen abogado y vota todo eso. Entonces ya solo nos quedamos con la indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales. ¿Se dan cuenta? No es sencillo. Entonces, y conseguir los pactos colectivos vigentes cuesta un huevo. No es fácil.
cuesta porque cuesta mucho que lo suban a la plataforma de internet, precisamente por eso no lo suben, porque saben que los van a piratear, saben que se los van a descargar. Entonces hay que conseguirlo desde adentro, pero eso es lo complicado. Entonces vamos a pasar al punto número 7 y vamos a hablar sobre la vía administrativa. La vía administrativa no es un requisito obligatorio para poder llegar a un momento judicial, sino que la ley, pues, laboral, que lo vamos a encontrar en el artículo 278 y 281 del Código de Trabajo, donde habla sobre la Inspección General de Trabajo. Una conciliación extrajudicial, ¿verdad? Como bien lo dice el título, extrajudicial es fuera del marco legal, judicial, perdón. Entonces, lo sacan al trabajador y el trabajador inmediatamente pues acude a la Inspección General de Trabajo, pone la denuncia respectiva, interrumpe la prescripción. ¿Y qué es lo que hace el inspector? Pues únicamente manda a llamar al patrono para que traiga el libro de salarios, planillas y todas esas babosas para que las presente ante él. Si el patrono llega a celebrar esa audiencia, pues entonces si no se llega a una conciliación, porque en la mayoría de veces, casi un 95%, lo que sucede es de que ofrecen unas migajas de dinero. Ofrecen 5,000 quetzales, 10,000 quetzales. Lo más que he visto yo que ofrecen ahí ha sido 23,000 quetzales, lo cual yo aconsejo que no se acepte, ¿verdad? Porque imagínense, los derechos del trabajador estaban en 177,000 y pico y querían solo dar 23,000 pesos. Tampoco. ¿Va? Que hubieran dado 150, pues digo yo, órale, va. Por lo menos yo me llevo una michoca. Pero ni eso, puta. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que no sabemos también cómo, eso es algo muy importante que tienen que aprender a manejar a través del tiempo, ver realmente, conocer qué es lo que está viviendo el trabajador. ¿Será que tuvo un fallecimiento de un familiar, la esposa, la mamá, el papá, un hijo, una enfermedad? ¿Qué va a ocasionar esto? Que lo va a forzar a aceptar esas migajas por la prontitud y necesidad del dinero. Yo lo que hago es que respeto mucho. Yo nunca he visto a nadie aceptar eso, pero no sé si se ha dado en alguna ocasión con otros abogados. No podría yo afirmar eso porque nunca lo he vivido. Por lo menos en mis casos nunca ha sido así. Pero de que puede pasar, puede pasar. Entonces, al celebrarse la audiencia, no se llega a una conciliación. Se levanta el acta y se firma. Luego, posteriormente de eso, empiezan a correr, ahora sí ya en serio, los 30 días de indemnización para poder reclamar dicha prestación laboral. Yo lo que recomiendo es que metan la demanda, le ponen un previo y déjenla ahí, para que no nos estemos matando ahí de que en lo que ustedes logran ajustar la demanda lo mejor posible. Porque siempre llevan errores. Yo, por ejemplo, los errores que son pocos, ¿va? Pero siempre van, compañeros. Siempre van. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar. Ahora, si el patrono no llega a celebrar la audiencia, cae en una multa y en una sanción muy severa. Y automáticamente también se interrumpe la prescripción laboral. La interrupción de la reclamación a la indemnización de los 30 días. Recordemos que hay dos mundos, el sector público y el sector privado. Para el sector privado, pues ya sabemos que son 30 días forzosamente, pero para el sector público no solo son los 30 días, sino que aplicamos la ley del servicio civil y nos acogemos a los 3 meses. ¿No? Entonces, en la vía pública, pues sí es más amplia el tiempo para que transcurra la prescripción. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención que los abogados siempre fallan en esos cómputos,
porque ahí es donde yo he tenido mucho éxito en ganar sobre alegar las prescripciones. Y les digo algo, al final el trabajador nunca pierde sus derechos. Nunca se gana. Yo nunca he ganado una demanda cuando defiendo al patrono, absolutamente. Se gana parcialmente la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque siempre hay que pagarle las irrenunciables. Siempre hay que pagar. Así el trabajador robe, hueve, divulgue el secreto ese de confidencialidad y secreto, no sé qué putas, y vaya tomado o vaya portando arma de fuego en las instalaciones del trabajo, siempre van a ganar las irrenunciables. Y por esa razón, las sentencias solo las pierden parcialmente. ¿Sí? O sea, siempre gana el trabajador al final, aunque sea algo, pero se lleva algo. Nunca se va con las manos vacías. ¿Verdad? Entonces, aquí también es algo cuando hay una terminación laboral. Pensemos, güey, por ejemplo, un trabajador que trabaja en un banco determinado y está siendo grabado en vivo, donde está metiendo el pisto, porque él por la confianza del puesto que tiene la autorización de abrir las gavetas del pisto del banco y la gran puta, y lo puede tener en sus manos y todo eso. A veces los abrazan, ¿verdad? Han visto que abrazan el pisto, los pisados. Entonces, eh, puede ser que lo están grabando y están metiendo el pisto en la lonchera. Por dar un ejemplo, ¿va? O se lo meten en los huevos o saber qué pisados, pero ahí está y está siendo grabado. ¿Qué pasa si vengo yo le digo, miren muchachos, ustedes son mis abogados, échenme a la mierda, hijo de la gran puta? Pero ya pues, ¿qué hacemos? Piensen, ¿será que lo podemos despedir de una vez? Aplicando el artículo 63, 64, 77 del Código de Trabajo. ¿Qué hacemos? Piensen. No pierdan el miedo de hablar, ¿sí? Porque tarde o Liz, temprano, ¿sí? de repente en las empresas hay reglamentos interiores de trabajo y dentro de estos reglamentos interiores de trabajo están definidas muchas veces las faltas graves, leves, moderadas, Exactamente. gravísimas y demás. Entonces lo que hay que hacer, creería yo, es levantar primero un acta, hacer el llamado de atención formal, despedir a la persona, tener los medios, pero yo creo también que las empresas pueden hacer eso, hacer la liquidación correcta, digamos, irrenunciable es irrenunciable, no se puede. Si usted quiere hacer algo más, pues tal vez tendría que irse por la vía penal, presentar una denuncia de robo y demás, pero creo que, digamos, para Bien, hacer el tema laboral, levantar el acta junto con el área jurídica, si es que la empresa tiene, y el área de recursos humanos que siempre tienen, hacer eso y sacar al colaborador. Inclusive yo he visto que muchas veces, que en muchas ocasiones se les da como que cierto tiempo, digamos, va bien, venga por sus prestaciones dentro de una semana y se hacen los cálculos, ¿verdad? Para hacerlo muy bien, claramente. muy bien. Su opinión tiene mucha riqueza. Recordemos que puede existir el reglamento interior de trabajo que existe y debe inscribirse y debe de darse los avisos con 15 días de anticipación a todos los trabajadores. Muchas veces lo que pasa con estos reglamentos interiores de trabajo es que no cumplen con, claro, se tienen que cumplir, pero no son muy específicos en cuanto a las faltas graves, faltas pues pequeñas y todo ese rollo, pero obviamente recordemos que aquí hay, si bien es cierto, no es robo, es un hurto, una apropiación indebida también podría ser. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos obviando el mundo penal. Y aquí tenemos que ver siempre, porque el derecho laboral se une con el penal y se une con el civil, se une con el administrativo y al revés también. Por eso existe la solicitud de que se certifique lo conducente.
Para que exista un robo real, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el trabajador tiene que trasladar el dinero fuera del banco. ¿Se dan cuenta? Y a pesar que ustedes estudian esta materia y son estudiantes activos, se nos va la onda en muchos aspectos. Entonces podría ser que, digamos, él haya tomado el dinero a las 9 de la mañana, 10, pero ya a la hora de salir a las 4, a las 5 se arrepiente y ahí lo deja, ¿no? Inclusive ya no toca la lonchera, sino que ahí lo deja. Entonces podríamos caer solo en tentativa de delito. Artículo 63 del Código Penal, ¿verdad? Entonces ya cambian las cosas. Entonces, muy bien como usted aborda el tema, primero se le hace un procedimiento administrativo. Siempre. Aquí sí se puede echar a la mierda de una vez, pero no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque existen derechos humanos. Tristemente, imagínense para los que esos que son mareros y que decapitan cabezas a personas humanas que son nobles, que no hacen daño a nadie, hasta para esa gente escoria y mierda hay derechos. Para mí esos pisados una vez al ácido sulfúrico en vida, para que sepan lo que es sufrir de verdad. Nadie tiene derecho a matar a un inocente. No sé si también vieron ese video de esa pobre muchacha ucraniana en Estados Unidos, que se fue a sentar ahí en el tren y el hijo de puta, ese negro maldito, le puyó aquí con una no sé qué puta y ahí la mató. Eso no se hace. Esa es una injusticia que sufrió esa pobre mujer, ¿verdad? Pero así nos pasa a todos. Entonces, lo que hay que hacer es, como dice la compañera, seguir un procedimiento administrativo que yo se los voy a enseñar, pero todo a su momento, ¿sí? Porque esto es algo muy largo, son temas algo complejos. Si llegara se lleva el pisto el cerote, mejor, porque ya hay una causal justa para despedirlo, pero hay que hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué se hace? Fíjense bien, pues. Eso se llama estrategias de litigio. Ustedes pueden venir y lo agarran y lo abordan, ¿verdad? Bueno, mire, Pisado, usted aquí está grabado. Enséñale el video al Pisado, este ladrón. Bueno, ¿qué hacemos? O me renuncia aquí y me deja su huella dactilar, o ahorita llamamos a la policía y al Ministerio Público. Lo ahuevamos. Se va a huevar. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Ya vieron todo lo que se puede hacer? Qué brillante es esta carrera tan maravillosa que Dios nos permitió tener ustedes que prontamente van a ser ya abogados, abogadas. Esta carrera tiene de todo, mucha. Aquí hay y se pueden hacer muchísimas cosas. Imagínense con tan poquito y todo lo que hemos hablado. Entonces ahí, bueno, te vamos a dar malas referencias, ya no vas a conseguir trabajo en ningún lugar, te vas por ladrón, así que o me renuncias aquí y te vas a la mierda tranquilamente. Estamos dispuestos a olvidar lo que pasó, pero te vas a la mierda. La mayoría de veces renuncia. ¿Por qué? Porque y hay que ser cabales, ay, dejémoslo, ¿va? Pero por lo menos ahora hay en ciertos casos que sí no amerita pues perdón, ¿verdad? Sino que de una vez se hace el procedimiento administrativo, se reúnen las pruebas, como dice la compañera, y después ya se toma la decisión por escrito de que sí es meritorio dar el despido con justa causa y hacer el conocimiento del despido por escrito según el artículo 78. Toda vez de que se le corrió audiencia, ¿verdad? Que la audiencia, recuerden, ¿verdad? Por 24 horas se le hacen las preguntas, él hace el descargo de esas preguntas, se le pregunta, ¿usted tomó el dinero? Y si él miente ahí, más lo pisamos. Y hay que llegar al final del procedimiento administrativo para hacer el despido. Y entonces ya se le notifica, mire, Pisado, vas a la verga y aquí mismo le ponemos la denuncia penal. Usted se va a ir preso, cerote. Así. Por favor, la palabra para Alex Estuardo.
¿Qué tal? Y buenos días, mucho gusto. Igualmente. Fíjese con el caso que comentaba usted anteriormente. En mi centro de trabajo pasó casi lo mismo, porque donde yo trabajo son ventas. Entonces, uno de los compañeros que trabajaba ahí en su momento, pues alteraba facturas. Se puede decir, prácticamente no robaba directamente a la empresa, sino que prácticamente a los clientes por alterar las facturas y todo eso. Entonces, y le dieron un seguimiento, ¿verdad? Y como el dicho, cayó, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo que hicieron? Le sentaron los de los de la empresa de nosotros, ¿verdad? Y le dijeron, mira, como ustedes le hicieron un montón de cosas que aquí, que allá por hurto y todo. Entonces le dijeron, me renuncias acá, aquí está la hoja, firma que tú prácticamente con consentimiento tú renuncias, sino que no nosotros te despedimos, ¿verdad? Así se hace. Entonces vino él, optó a, pues obviamente a renunciar y digamos a renunciar prácticamente los derechos que la misma Ujú. ley Sí, así es. Perdón, pero no se te escucha, mi amigo Alex. No, no se te escucha ahorita en este momento. Bien, ¿me escuchan? Freddy Sí, Ocaña, por favor, la palabra para Freddy Sí, Ocaña. gracias, Lick, por la oportunidad. Sí, Lick, yo he visto ya varios casos desde mi posición que pues tengo a cargo recursos humanos, eh, pero también el área financiera. Entonces, mucho de lo que usted dijo tiene razón, ¿verdad? Sin embargo, digamos, el último caso que yo vi fue sí extracción de dinero en efectivo. Y se evidenció también que la persona lo depositaba en su cuenta bancaria y posteriormente lo trasladaba al extranjero. Entonces, ahí sí ya no había ¡Ah, que... la que mula! Y lo mandaba a cuentas mexicanas, que para invertir en bolsa. Era unas personas que básicamente le habían engañado a la persona y entonces sacaba el dinero en efectivo y lo mandaba a su cuenta y pues al exterior. Cuando ya pudimos darnos cuenta, pues básicamente lo mismo que usted dice, se sienta a la persona, se le dice, se le muestra que, ¿cómo se le da salida, vale? Es eso, de que pueda decir, no, yo no lo hice, ¿verdad? Y se le dice también, ¿verdad? Todos los temas penales. Y lo que nosotros hicimos fue, por recomendación también de abogados, es que de una vez nosotros no la hicimos renunciar, sino que se le despidió, se le dio sus irrenunciables, pero yo vi cómo la custodiaron hasta el banco y depositó el cheque a la empresa, ¿verdad? Como para cerrar el círculo de que se le Ah, había... pero le hicieron devolver el billete. Ay, usted sabe, ¿va? Cómo es la cosa. Ah, bueno, Entonces, entonces ahí sí ya cambia la cosa, pero vaya que lograron recuperar tal vez una buena parte de ese dinero, porque esta gente, lo otro que se hizo, Lick, que tal vez ahí, pues lo vimos bien también nosotros, es que hicimos firmar un pagaré. Un pagaré y le dimos un plazo y está título pagando. ejecutivo. Un título ejecutivo también para verlo por la vía civil y también tiene su denuncia penal, pero digamos que solo fue para que la persona se fuera, como usted dice, pues asustada y que devolviera el dinero. Y se ha estado pagando mensualmente, ¿verdad? Las alicuotas que quedaron ahí, ¿verdad? Entonces son estrategias que aunque vaya como dice la compañera, pues uno actúa en buena fe en el sentido de tener un reglamento de trabajo, y etcétera. Hay gente que tiene pues necesidad y otros que son mañosos y pues tocan el dinero, ¿vale? Que entonces hay que también uno pensar cómo blindar los procesos, ¿verdad? Esa era mi intervención. Excelente tu aportación, de verdad que de mucha riqueza para el grupo, inmejorable, ¿verdad? Aquí ya empezamos a tener ya más nociones de carácter de alto conocimiento, entonces, pues creo que ya queda bastante claro, ¿verdad? Que siempre se llevan un poquito de dinero, inclusive les comento, mi tío que tiene, pues es doctor, él es proctólogo, y entonces yo pues, soy especialista también en derecho laboral, que
me he ido especializando en esta materia, aunque nunca me gustó y todo el rollo, pero la vida me fue llevando por este rumbo. Y me dijo, mira, me dijo, se me están perdiendo muchas cosas. Pero él en ese momento no tenía cámaras y pusimos las cámaras, todo el que si las mismas enfermeras eran las que le robaban. Igual hicimos el mismo procedimiento, le dije, dales un poquito de pisto para que se vayan, pues más o menos. Y igual, ¿verdad? Mire, les vamos a llamar a la policía y todo el rollo, y se ahuevaron. Ahí se ahuevan. Es increíble ¿quién quiere ir al bote, mucha? Nadie va. No hay nada más triste que perder la libertad. Entonces, gracias a Dios, pues bueno, se fueron y de lo que le robaron, pues por lo menos él ya no les pagó la indemnización, solo las irrenunciables. Pero obviamente sí, años de que sufrió mi tío con eso. Pero hay que tener cuidado, sobre todo con la gente que más confianza hay, es a la que más responsabilidad hay que tenerle más desconfianza, porque esos son los que siempre paran fallando, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar con el recurso de apelación que se interpone ante la UNSEC para los trabajadores del sector público que están estipulados en el artículo 19 y 80 de la Ley del Servicio Civil. Esto es para cuando, por ejemplo, no le quieren dar el ascenso, que le dan el ascenso y le dicen, mire, le vamos a dar el ascenso, pero se va a Shela, o se va a Huehuetenango, o se va a Izabal, se va a Quiché. Pero puta, si aquí está mi vida, pues aquí está mi esposa, mi mujer, lo que sea, mis hijos, mis hijas. Entonces aquí está mi vida, pues entonces irme para allá, no. Entonces, ¿cuándo estamos hablando en el sector público? Podemos interponer una apelación sobre esa decisión ante la UNSEC para que la UNSEC rectifique y pueda ellos considerar que verdaderamente la vida de uno está aquí, como por ejemplo pueden pasar muchas cosas, puede ser que mi esposa enferme o se quede paralítica, una enfermedad grave, un cáncer, tanta mierda que puede pasar, ¿va? Mis hijos pudieran enfermar. Entonces yo presento como medios de prueba, mire, estoy pasando esta y esta pena, ¿ah? Reconsidérenme, ¿verdad? O sea, mi vida está aquí, yo pago alquiler, irme para allá sería pagar doble alquiler, no alcanza el dinero, no tendría sentido el ascenso entonces en sí mismo, porque voy a tener un ascenso para en vez de tener yo el disfrute del dinero, sino que tengo que pagar otra vivienda. Entonces, ¿para qué putas? Mejor me quedo en el puesto anterior. ¿Me doy a entender? Pueden pasar estas cosas. ¿Cuáles son los artículos que vamos a invocar? El 19 y el 80 de la Ley del Servicio Civil. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que son los medios de prueba. Los medios de prueba, pues son todos aquellos que nos sirven para pretender probar lo que, pues, estamos alegando en un proceso. Que se nos pague la indemnización, daños y perjuicios, costas judiciales y las demás prestaciones que ya las hemos abordado en este tema. Para hacer el diligenciamiento de pruebas, en un primer momento tenemos la confesión judicial. Podemos viajar al artículo 354 del Código de Trabajo, por favor, en donde una persona individual va a absolver las preguntas que se le van a hacer. A este lo amarramos con los artículos 132, 135, 136 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, obviamente la confesión judicial tiene que hacerse personalmente, es necesario que sea así. Y fundamento este extremo con el artículo 132 del Procesal Civil. Cuando son mandatarios o representantes legales, vamos a aplicar el artículo 190 de la Ley del Organismo Judicial, decreto 289, para efectos procesales de garantía. Este artículo de la Ley del Organismo Judicial tiene desde la literal A hasta la M. Son muchas las facultades y requisitos que pide este mandato general judicial con representación para que una tercera persona pueda estar en nombre de otra en un tribunal para hacer la confesión judicial. Si no reúnen los requisitos, ¿qué se hace?
Ahí levantamos la mano, honorable juzgador, ustedes tienen que tener a la vista ese poder, ese mandato. Y no se vayan a poner a leer todo el machote porque no les va a dar tiempo. Ustedes con la habilidad que con el tiempo van a adquirir. Y se los digo yo de frente, no coman ansias, todo llega en su momento. Ustedes tienen que pasar una metamorfosis para poder llegar ya a los altos escaños, pero todo es un proceso. No se les vaya a ocurrir ser muy picudos, porque el pijazo es grande. Se lo digo porque he visto muchos abogados que son muy aventados y los golpes son muy fatales, compañeros. Entonces, todo poco a poco. Entonces, ahí mismo levantamos la mano en la audiencia y, honorable juzgador, me opongo completamente a la representación legal que está ejerciendo aquí el abogado, toda vez que no reúnen los requisitos sine qua non que estipula el artículo 190 de la Ley del Organismo Judicial, decreto 289. Así se habla. Entonces, como consecuencia de lo aludido anteriormente, honorable juzgador, en este momento procesal oportuno, pido como consecuencia de esto, ¿qué pedirían ustedes, a ver, de todo lo que hemos venido hablando? ¿Qué pudieran ustedes, qué se les ocurre? Aunque digan tonterías, no importa, la cosa es aprender, perder el miedo a hablar. Tal vez las costas judicial, no. No, miren pues, la confesión judicial, pónganle lógica a la figura jurídica que estamos viviendo. Ahorita estamos en el escenario de la confesión judicial. No se debe tomar en cuenta. Ahí va. ¿Por qué no se debe tomar en cuenta? Porque no cumple con los requisitos de la ley del organismo judicial. Y entonces, ¿qué se pide como consecuencia? A ver. Que desestime que no se admita esa prueba. No se admita como prueba. Que se declare confeso y rebelde la parte. ¿Tiene sentido o no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir logrando poco a poco. No se asusten, no es difícil, pero esto se logra a través de la práctica. Yo también comencé como ustedes, no sabía ni mierda y puta, solo pajareadas. Yo ni sabía ni mierda porque yo empecé vendiendo computadoras. Nada que ver, yo nunca tuve la oportunidad como muchos de mis compañeros, de mis compañeras, que sí entraron al organismo judicial y tuvieron esa bendición. Y ya vieron, un simple vendedor de computadoras lo superó, ¿verdad? Y me siento muy orgulloso de eso. Entonces, nada es obstáculo, mucha. Aquí que yo vendo esto, que bueno, pero siempre se puede. El querer es poder. Así que aquí no hay excusas. Entonces, eso es la consecuencia que se pide, como usted bien lo hizo valer. No procede, porque no cumple con los requisitos para estar ahí. Es cierto, él está ahí físicamente. Ahí está, pero es como que no estuviese. Me doy a entender. No tiene lo. Entonces, ¿qué pasa? No. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando la otra parte no llega a la audiencia? Se pide que se declare confeso y se declare la rebeldía. Ahora bien, esto lo vamos a ver ahorita en este momento. Igual, pues, con las personas jurídicas, ya sabemos que las personas jurídicas solo pueden ejercer sus derechos por medio de representantes legales. Artículo 132 del Procesal Civil. Ahora vamos a hablar del Estado de la República de Guatemala con sus entidades descentralizadas y autónomas. Una entidad autónoma es el RENAP, por ejemplo. Es autónoma. Decreto 90-2005 es autónomo el RENAP. Entonces, no supuestamente, sino que el que defiende los derechos del Estado es el Procurador General de la Nación. Fundamento de derecho, artículo 252 de la Constitución de la República de Guatemala. Es él, por exclusividad, que le compete esta facultad de defender todos los intereses del Estado, juntamente con la PGN o Procuraduría General de la Nación. ¿Estamos claros? Obviamente, cuando las instituciones del Estado son autónomas o descentralizadas, en fin, pueden tener su departamento jurídico, como en el caso mío, donde está RENAP, yo soy el representante legal de RENAP, entonces a mí es que me van a caer todas las demandas laborales. Entonces soy yo el que tengo que moverme ahí.
Entonces, ¿ustedes qué creen con lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿Se puede declarar confeso y rebelde al Estado? ¿Sí o no? Sería una pregunta de privado. ¿Qué pensarían ustedes al respecto? Y disculpe, Considero que sí, porque no se presenta. Muy bien. Está bien su postura. Ahorita vamos a platicar y le voy a decir, rebelde se le puede declarar al Estado, pero nunca confeso. No se puede porque la entidad del Estado no tiene una persona por sí misma. El Estado es representado por sus representantes legales. Entonces, hay una prohibición de ley en que el Estado nunca podrá ser declarado confeso. Jamás. Y así tienen que contestar en un privado. Jamás, 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 jamás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A quién creen ustedes que van a perseguir? Al representante legal, o sea, al que se la van a dejar ir, Al que es a representante. mí. Si yo me equivoco, y así es de duro el chance, muchas no van a creer, ay, sí, putas, ahí están Renap y todo lo que gana ese pisado, pero no saben las pacayas que yo tengo encaramadas. Si yo llego a fallar, a mí me la van a dejar ir, sin piedad. Ni siquiera me van a echar aceite, va, para que, puta, no duela tanto. Entonces, van con maldad. Un error y se paga caro, mucha. Entonces, vamos a, por favor, quiero que leamos los decretos ley 126-83 y 70-84, ambos del jefe del Estado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se diligencian los medios de prueba con la confesión judicial cuando le toca al Estado absolver las preguntas formuladas o articuladas que se le van a hacer en su oportunidad? Fíjense bien, pues, entonces, estamos en la audiencia, si estamos hablando de alguien que está representando a una empresa privada. Entonces, en la audiencia le dicen al abogado, por favor, póngase de pie, su mano a la altura del hombro, se le juramenta en este momento, se le lee, el juez dice, pues, se le lee el artículo 135, 136 del procesal civil y mercantil, se le conmina y se le apercibe de que se conduzca con la verdad y solo con la verdad, promete así hacerlo, lo juro, lo prometo, dice. Muy bien. Asimismo, le advierto de las penas relativas al delito de perjurio o falso testimonio que están estipulados en el artículo 459 del Código Penal. Entonces, ya usted ha sabido de que qué es perjurio y qué es falso testimonio, ya lo tienen que manejar, compañeros. Entonces, lo sientan, se le hace la amonestación de que no puede tener libros ni leyes, nada en el escritorio. Solamente su cuerpo y sus manos en el escritorio. Entonces van a comenzar las preguntas. Entonces viene el juez y dice a la secretaria, tráigame la plica, rompe la plica, la desvirga ahí delante de todos nosotros y sacan el oficio de tamaño oficio donde están las preguntas. Empieza entonces el juez a hacer el análisis pisado y digamos que son 10 preguntas las que se hicieron. Un ejemplo, pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 1000 preguntas si ustedes quieren, pues, pero puta, yo nunca he visto algo así. Yo lo que más he visto he absolvido 136 preguntas que me hicieron con Renap. Puta, me llevó la gran puta, mucha. Pero son casos raros. 2, 3, 4 por ahí contados. De ahí el promedio está entre 1 y 40 preguntas contra el Estado. Ahora bien, estamos hablando ahorita del área privada. Entonces, cuando son fechas, bueno, entonces el juez dice, bueno, la número 1, la número 5 y la número 10 quedan descalificadas por imprecisas. Se le doy la palabra ahorita al abogado que hizo las preguntas si las quiere protestar. Hay que protestarlas, compañeros, para poder apelarlas en apelación, ¿sí? Entonces, únicamente ustedes dicen en ese momento procesal oportuno, sí, honorable juzgador, sí protesto.
nada más. O pueden lucirse, va así, honorable juzgador, en este momento procesal oportuno, me permito con todo el respeto a pronunciarme al respecto y protesto las preguntas número 1, número 5, número 10, que usted en este momento descalifica por ser imprecisas, para lo cual manifiesto mi total inconformidad y hago la protesta de mérito relacionado. Si ustedes se quieren lucir, pues ahora si quieren, pues no es necesario, ¿verdad? Lucirse tanto. Yo sí lo hago porque es mi chance, ¿va? Ahí van a ver las audiencias que les voy a llevar. Qué vergüenza, mucha. Abogados cerotes que pa' qué mierdas. Entonces, hacen mal su chance. Imagínense, ahí a la par tienen ustedes al cliente y viene la abogada y dice, sí, honorable juzgador, no las voy a protestar porque reconozco que sí son imprecisas. ¿Qué va a pensar ese cliente de ustedes? Que son mediocres. Imagínense. No poder hacer unas putas buenas preguntas correctas. Mucha gente cree que es fácil, pero en realidad sí lleva un poco de complejidad. Ahí lo vamos a ver en su momento oportuno. Entonces, bueno, ahora con el Estado. Bueno, entonces ahí el juez empieza a hacerle las preguntas, ¿verdad? Diga si es cierto que la relación laboral del ex trabajador comenzó con su representada con fecha 10 de enero del año 2005. Entonces va a contestar el abogado. Levanta la mano. Honorario juzgador, con todo el respeto. Le pido permiso si puedo traer a la vista el expediente toda vez que se trata de fechas. Y sobre fechas, la ley permite poder tener acceso al expediente para que yo no pueda incurrir en error y dar una falsa declaración. Adelante, abogado, va a decir la juez o el juez. Vienen, se pone de pie, toma el expediente, lo lleva ahí con él, lo abre y dice, honorable juzgador, en el memorial que interpuso el actor, él manifiesta en su demanda que la relación laboral comenzó el 10 de enero del año 2005. Pero no es cierto, señor juez. En la contestación de la demanda, en el folio número 20, es decir, en la página que se encuentra dentro del expediente, la contestación de la demanda, en el folio número tal, aquí en el apartado tal, dice que la fecha inició 20 de enero del año 2005 y lo pruebo con los documentos que acompañé a la contestación de la demanda, honorable juzgador, únicamente. Y así se hace el diligenciamiento. ¿Ven? Que no es tan complicado. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de que es una pregunta imprecisa. Honorable juzgador, por favor, de que diga si es cierto el representante de la empresa demandada, diga si es cierto si le debe en concepto de vacaciones a el ex trabajador Víctor Mijanos. ¿Qué creen ustedes si esa pregunta está bien o está mal? ¿Qué piensan ustedes? Pero tenemos que aprender a expresarnos. Digan, mire, yo estoy de acuerdo, creo que sí está bien o yo creo que está mal. Quiero ver cómo procesa sus mentes. La pregunta está mal hecha. Fíjense que cuando vamos a decir una pregunta abierta, por ejemplo, diga si es cierto que la relación laboral con el ex trabajador Víctor Mijangos comenzó el 10 de enero del año 2005. Ahí ya puntualizamos una fecha de inicio, ¿verdad? Entonces la pregunta está bien, porque solo basta con que diga, sí es cierto, existió una relación laboral, ahí está, ya no hay necesidad de probar nada, ya hubo una aceptación. La litis, por el principio contradictorio, ya no es necesario, porque ya aceptó que sí existió una relación laboral. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo cuando una pregunta es imprecisa. Por eso, como yo les digo, diga si es cierto que su representada le debe en concepto de prestación laboral de vacaciones al ex trabajador Víctor Mijangos.
Se está reclamando las vacaciones. Pero la pregunta está mal, señores, porque no lleva el periodo comprendido como lo establece la ley para poder hacer el cómputo real. Porque ahí va, la pregunta está abierta. O sea, vacaciones, pero ¿de qué periodo? ¿Verdad? Hay que puntualizar eso con mucha precisión. Igual con el bono incentivo, señalar con claridad qué periodo del año, podemos decir, del 10 de enero del año 2025 a el 11 de abril del año 2026. Ahí se hace correcta la pregunta. Entonces, para rectificarles, una pregunta correcta y bien hecha es así. Diga si es cierto que su representada le debe en concepto de vacaciones al ex trabajador Víctor Mijanos del periodo comprendido entre el 10 de enero del año 2025 al 11 de abril del año 2026. Ahí se perfecciona la pregunta. Pero si la dejamos así nomás al aire, no la van a aceptar. Igual, si vamos a intentar probar, fíjense bien cómo son de brutos muchos abogados, con todo el respeto. Dice la pregunta, diga si es cierto que el ex trabajador firmó el contrato individual de trabajo. Pero ¿qué clase de pregunta tan mula es esa? No hay claridad. Contratos individuales de trabajo hay un montón. Hay que ser precisos. ¿Cómo sería entonces? Sería que está bien así la pregunta. Diga si es cierto que el ex trabajador firmó con su representada un contrato de individual de trabajo. Sí, sabemos que es un contrato individual de trabajo, pero pues, está muy general la pregunta, ¿no? Diga si es cierto que el ex trabajador Víctor Mijanos firmó con su representada con fecha 2 de enero del año 2025, ¿verdad? Contrato individual de trabajo de renglón 029, otras remuneraciones de personal temporal. Ahí ya cambia la cosa. Estamos individualizando correctamente cuál es ese medio de prueba. Diga si es cierto, por ejemplo, otra pregunta mal. Diga si es cierto que le han pagado horas extras al ex trabajador Víctor Mijanos por medio de una boleta bancaria, la cual se acompañó al memorial de demanda correspondiente. Ahí no hay claridad. Ahí no hay claridad. Entonces, hay un fundamento de derecho para rechazar ese tipo de pruebas o de confesión judicial. Artículo 32, 332, literal ley. Dice la ley que las pruebas que no sean claramente individualizadas, también en la confesión judicial, si no va claro eso, se rechazará. Así de sencillo. 2 más 2 son 4, no pueden ser 5 ni 3. Diga si es cierto que por medio de una boleta bancaria del Banco Industrial Sociedad Anónima de fecha 20 de marzo del año 2026, depósito que se hizo a las 10 de la mañana con 11 minutos. Boleta que está registrada, individualizada con el número de registro, número tal y tal y tal y tal, tal, por el monto de tal y tal y tal y tal y tal y tal, a favor del ex trabajador y el nombre del trabajador. ¿Se dan cuenta cómo es de fácil perfeccionar los medios de prueba? Y así es en todo, muchachos. Y no es fácil a veces. Ahí van a ver que aunque a veces vayan bien planchadas las preguntas, los jueces son libres de convencerse. Y ellos son los que toman la decisión. ¿Son apelables? Por supuesto que sí, pero hay que agotar el procedimiento. Hacer primero la protesta. ¿Me voy a entender? Entonces, vamos a seguir un poquito más. ¿Hay alguna pregunta sobre esto?
Lick, Sí, Lick, yo tengo una disculpe que duda, perdón. Démosle, pues, echen preguntas. Pues. Te voy a dar la palabra yo a Esther y luego yo disculpe. Gracias, compañero. Lick, una consulta y, por ejemplo, ¿qué pasa si la persona no responde a lo que se le está planteando, verdad? No se puede porque la ley es clara. Tiene que contestar sí o no. Si no quiere contestar, se le va a tomar como cierto la pregunta al que la está haciendo, porque no está cumpliendo con lo ordenado por la ley. Está bajo confesión. Miren, yo no recomiendo, si ustedes que calla, otorga. Mucho cuidado con eso, porque por eso hay prisión, porque todo eso es delicado. Miren, pues, para poderse zafar un poquito de las cosas, decir, honorable juzgador, en este momento procesal oportuno, no recuerdo, no logro recordar. Así, no, pero sí o no, honorable juzgador, y el que tome la decisión. Pero para que ustedes no caigan en error, esa es la salida. No recuerdo. Ahora les hago yo una contrapregunta. ¿Estoy mintiendo ahí, sí o no? Sí, estoy mintiendo, pero no causa efecto legal en contra de mi persona, porque me estoy expresando. No recordar. ¿Cómo van a probar que sí puedo recordar o no? No hay forma que ellos me prueben a mí eso. Solo que me lleven puta a un laboratorio cerote y que me abran la cabeza ahí. Es imposible, ¿sí? Entonces sí, eso es lo que se hace, ¿verdad? Eso se llama Gracias, Lick. escapatorias a la persecución del acto procesal. Como lo dice bien mi libro, entonces simplemente decir eso. No recuerdo, señor juez. Y porque a veces una vez me pasó que el juez me preguntó, mire, ¿y si se recuerda de su nombre? En este momento procesal tampoco recuerdo. Eso le contesté yo. Y todos se mataron de la risa en la audiencia, pero voy a ver si llevo esa audiencia cerota. Pero esa es la habilidad del buen abogado. Póngale, ahorita estoy haciendo unas investigaciones penales bien pisadas y estoy sacando adelante el chance. Entonces, preparémonos bien en la vida. Los invito a que bajen el protocolo de Arizona, el protocolo de criminalística forense. Es de lo mejor que hay. Yo siempre que viajo a Arizona, porque es un lugar que yo crecí allá de niño, entonces tengo gratos recuerdos. Y bueno, allá viven unos familiares míos y pues siempre que puedo me voy a echar una mi vueltina por allá. Bajen si lo pueden descargar, y sería fabuloso que estudiesen el protocolo de Arizona. Lindísimo, es de lo mejor que hay. El otro también es el de Massachusetts. Lindísimo el protocolo de criminalística forense. Es de lo mejor. Hace muchos años, mi hermano, él sí, un especialista en toda la palabra del derecho laboral, regresando a los años 80 más o menos, se daba mucho de que hacían firmar a los trabajadores en aquel entonces, cuando no había la tecnología que hay ahora, no habían muchas cosas. Entonces, los patronos abusaban mucho de los derechos de los trabajadores y al iniciar la relación laboral les metían una hoja en blanco y los hacían firmar, ¿verdad? En blanco. Es como les repito, dando un ejemplo en el ámbito civil. Si ustedes quieren comprar una casa a pagos por medio de un crédito hipotecario fiduciario, no les van a dar la casa si ustedes no firman el contrato. Van a mandar a la mierda. ¿Me entienden? No les dan el derecho de llave, porque eso es el derecho de llave.
el derecho a entrar y salir del bien inmueble, pero todavía no es nuestro hasta que lo terminemos de pagar. Igualmente con el trabajo, en el mundo laboral, no nos dan el trabajo si no firmamos el contrato. ¿O no es así? Nos mandan a la verga, váyanse a la mierda, nos dicen, no váyase de aquí, no quiere firmar, lárguese. Entonces la gente por la necesidad, por la angustia, por el deseo de llevar comidita a su casa, se arriesgan. Entonces, en ese entonces se firmaban muchas esos finiquitos. No es que se firmaran finiquitos, sino que lo que se firmaba era una hoja en blanco. Pero ¿qué pasaba cuando los echaban a la mierda y sin ni un centavo? Porque después inscribían, llenaban el cuerpo del documento con un finiquito y con eso hacían plena prueba de que el trabajador ya había recibido el pisto. Fíjense ustedes qué grosería, qué abuso más tormentoso el que se vivió en esas épocas. Entonces mi hermano, conjuntamente con el abogado Balcells, que en paz descanse, mi hermano pues fue el pionero en eso, él logró darle la vuelta a ese sistema, viajó a Estados Unidos, hizo una gran inversión, él se hizo muy millonario con eso, no se lo va a negar, pero todo requiere una inversión. Nada es gratis en esta vida. Yo por lo menos no conozco un lugar donde sea algo gratis. Lugar donde uno va, puta, hay que pagar el almuerzo, la cena. Entonces, mi hermano, a raíz de eso, compró los aparatos allá en Estados Unidos, precisamente en Arizona, en donde allá sí se podía hacer el procedimiento de ¿qué es lo que pasa? Que estos aparatos, juntamente con se les echa un polvillo como pólvora negra, pero es un color raro, muchachos, no sé cómo decirlo, grisáceo o algo así, y entonces se mete ahí el papel y la gran puta, y se le pasa al microscopio y todo, y con eso se determina que es una prueba científica. Y la prueba científica la reconoce nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Artículo 128, el 126 del procesal civil y mercantil. Entonces, a la hora de hacer esos procedimientos en el ámbito laboral, se comprobó que en el papel cerote, como ya son cosas científicas, vamos algún día les voy a enseñar, el papel va absorbiendo humedad y la gran puta, y bueno, entonces se logra determinar por medio de estos peritajes que primero se puso la firma en el documento. O sea, se firmó en blanco, lo que quiere decir que no se firmó nada. ¿Sí? Es nulo ese documento. Y los trabamos, por, bueno, mi hermano, pues en ese momento, porque él, bueno, cerotes, o pagan, o ahorita yo pongo la denuncia penal, cerotes. Ah, en 2 vergazos sacaron el billete. Y mi hermano, pues ganó mucho dinero con el abogado Balcells, no se lo va a negar, pues mi hermano en ese entonces no tenía tanto dinero, él invirtió algo, él tenía el conocimiento, pero no tanto el dinero. El licenciado Balcells, sí, él sí, una persona millonaria, toda la vida lo fue, y entonces los dos se asociaron, y pues los dos triunfaron, ¿verdad? En muchas ocasiones, y pues bueno, lograron casi 20 años de éxito. Lamentablemente, pues mi hermano ya envejeció y ya no vive aquí. Pero vamos al hecho, ¿verdad? De querer luchar, de querer hacer prevalecer la justicia. Entonces ya vieron que siempre se puede revertir, siempre se puede probar las cosas. Entonces, si ustedes quieren ser grandes abogados, ahí están los protocolos, el de Arizona, el de Massachusetts, se los recomiendo. Ahora hay tanta tecnología para trasladarlo al español. Calidad mucha. Ahí con eso ustedes van a poderle darle la vuelta a muchas cosas. A muchas cosas. Pero hay que sacrificarse, ¿verdad? Bueno, mis compañeros, entonces vamos a... Bueno, aquí está lo que estábamos hablando, el apercibimiento se declara confeso por su incomparecencia. Artículo 354. Aquí nos vamos a quedar, voy a responder un par de preguntas o inquietudes que ustedes tengan y démosle, ¿quién pidió la palabra ahorita?
Alguien creo que levantó la manita ahí, no, se me fue el... Bien, ya nadie va a Creo hacer que había sido preguntas. tu compañero Va, Freddy. Freddy. Bueno, pueden hacer preguntas ahorita, ya aquí nos quedamos. Vamos a continuar el otro fin de semana. Les deseo éxitos en sus actividades a cada uno de ustedes. Y ahorita pues voy a dar un compás de unos 5 minutos para que quieran hacer preguntas, démosle pues. Una intervención rápida, Lick. Yo me enteré ahí siempre en la oficina en un momento que hubo una denuncia que la representación legal al momento de, digamos, quererse utilizar, no se pudo porque no se dieron cuenta que la representación legal estaba vencida. Entonces, ahí sí, no sé si se pierde el derecho totalmente, ¿verdad? Pero digamos que había un tema de que la representación legal estaba vencida. Y Que si está muy vencida así. es como que no existe, ¿verdad? Para mí. Va, entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que esos son unos grandes problemas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se podría hacer ahí? Miren, pues, ahí está fácil. Ahí se interpone un recurso de nulidad. Nulidad de lo actuado. Viajemos, por favor, al artículo 616, 617 del Procesal Civil y Mercantil. Y ahí está la salida. Es decir, para la parte que quiere atacar eso. Porque si ese poder, ese mandato ya estaba vencido, ya no tiene razón de ser. Ya está muerto. Ya no hay vida en él. Y se utilizó estando muerto. Y estando muerto le dio vida a los actos procesales. Y ahí se puede ganar inclusive interponiendo un amparo también más adelante. Ahí realmente lo que cabe es el recurso de nulidad procesal. El procedimiento está viciado toda vez que se tomó en cuenta un poder, un mandato general judicial con representación cuando su vigencia ya está expirada. Por lo tanto, como consecuencia procesal, las actuaciones deben de retrocederse hasta esa etapa del juicio, forzosamente. Imagínense si ya vamos cerca de la sentencia y nos sobreviene esta mierda, a la puta. Entonces, eso es lo que causa el efecto procesal. Se retroceden las actuaciones hasta el momento en donde se cometió el vicio. ¿Verdad? Porque ahí dice vicio por el procedimiento y vicio en la interpretación que el juez le puede dar a las figuras jurídicas. ¿Se dan cuenta? 616, 617 del Procesal Civil y Mercantil. Entonces, al regresarse a esas etapas, porque está viciado el procedimiento, está viciado, y ahí están las pruebas, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando retrocedamos, vamos a retroceder a la primera audiencia y en el punto en donde va a contestar la parte demandada. Entonces, ahí que con lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿qué pedirían ustedes? Ya lo hablamos, lo acabamos de ver. Que se declare confeso y rebelde. ¿Ya vieron qué sencillo es? Eso es lo que pasa, porque quiere decir que él nunca estuvo presente en la confesión judicial. Si bien es cierto, el juez no se dio cuenta de que eso es un error en el procedimiento. Todos podemos cometer errores, todos cometemos errores, jueces, secretarios, oficiales, los abogados, las partes, todos cometemos errores. Entonces, recordemos que también esa es una. Otra salida es que si el juez se da cuenta,
vamos a aplicar el artículo 67 del decreto 289, ley del organismo judicial. Enmienda al procedimiento. Y ya ven, tenemos otro recurso. La enmienda al procedimiento lo aplica de oficio, según dice la ley del organismo judicial en su artículo 67, y automáticamente el proceso retrocede a esas etapas. Y ahí hábilmente, pues la parte que es favorecida por el vicio del procedimiento va a pedir que se declare confeso y rebelde a la parte que llevó un mandato fuera de tiempo. ¿Me doy a entender? Ya vieron que es fácil. Aquí les di hasta 2 salidas. Entonces, conmigo se aprende y trato de hacerlo mejor por ustedes. La mayor riqueza de mi carrera son los alumnos y les agradezco porque ustedes también me enseñan a mí. Yo también aprendo juntamente con ustedes. Entonces, no sé si queda clara su pregunta, Freddy. Lick, sí, solo la última parte. Entonces, digamos, con esta enmienda al procedimiento, nosotros podríamos, digamos, ahí sí que corregir ese error. O sea, ya se da por confeso y se pierde. Bah. Mira, lo que sucede es que podría intentarse, pero ya se dieron cuenta. O sea, la contraparte ya se dio cuenta, ¿sí o no? Sí, ya. Bueno, mira, para que se aplique el litigio de buena fe, es que ustedes hagan el memorial, ¿verdad? Pidiendo que se haga la enmienda al procedimiento, o bien se puede pedir la nulidad, ¿verdad? La nulidad procesal se pide de buena fe, pero ustedes tienen que hacerlo para que queden las constancias en el proceso laboral que ustedes de buena fe lo están pidiendo, para que se rectifique el error ocasionado, un acto que se provocó involuntariamente. Eso es algo bien claro que ustedes tienen que hacer ahí. Consignar en el memorial, honorable juzgador, de forma involuntaria. Se presentó el mandato y pues realmente pues es un error sustancial que obviamente no fue con dolosidad, sino que en nuestra buena fe de nuestro litigio, pues no nos dimos cuenta, honorable juzgador, somos seres humanos y empiezan a invocar ustedes principios pues de inocencia, vamos. Entonces se pide que por favor se retroceda el proceso a su estado anterior y que se reanuda desde ese momento, porque ahí planchó el juez también. Ahí planchó el juez, planchó el secretario, planchó el oficial, planchó la otra parte también. Y eso hay que saber. Hagan valer esos extremos en el memorial para que quede registrado la buena fe, como ya lo expliqué aquí, artículo 574 del procesal civil. Demostramos nuestra buena fe con el actuar de nuestros actos, ¿sí? Y obviamente ustedes tienen que estar conscientes de que se cometió un error y que se está dispuesto a reparar el daño que lamentablemente involuntariamente se ocasionó. Esas son las palabras técnicas. Ya después ahí ya se van y tal vez el juez reconsidere y les dé la oportunidad de que cuando ustedes contesten la demanda, pues ya ustedes ya llevan vigente el poder. Pero hay que luchar, vamos, hay que intentarlo, porque lo peor que se puede hacer es no intentarlo, ¿verdad? Y dejarla. Excelente, le agradezco mucho, me orientó bastante. Bueno, pues mis amigos, nos vemos el otro fin de semana. Ya saben que el que quiere el tamal, pues me llaman y con mucho gusto nos apoyamos. Entonces, un abrazo para todos. Espero que hayamos aprendido algo. No sé mucho, pero lo poquito que sé, lo trato de compartirlo lo mejor posible. Así que, pues, nos estamos viendo la próxima semana. Un gran abrazo para todos. Éxitos, pues. Gracias, Lick. Muchas gracias.